Lo que comes después de cierta edad decide si vas a poder valerte por ti misma o no. Y es algo que veo semana tras semana en mis diferentes clínicas y con mis diferentes pacientes. Esta semana tuve una paciente, ella tiene 62 años, camina todos los días, no está enferma. Se mudó desde Estados Unidos para pasar su retiro aquí. Y me dijo lo que escucho constantemente durante mis consultas. Emilio, hace ya unos años me siento más débil y yo no he cambiado absolutamente nada. No puedo hacer las cosas que normalmente hacía. Entonces, lo que ella está sintiendo, esa pérdida de fuerza, esa sensación de que el cuerpo ya no le responde como antes lo hacía, tiene una explicación concreta. Es algo que está pasando dentro de su cuerpo y esto es silencioso y ya está sucediendo desde hace varios años. En este video te voy a explicar exactamente qué es, por qué pasa en la segunda mitad de nuestras vidas y qué puedes hacer desde esta semana para frenarlo. Porque perder músculo no es inevitable y lo que comes puede marcar una diferencia real en tu independencia. Soy Emilio, soy un Registered Dietitian, el equivalente a un nutricionista clínico registrado. Pero yo estoy certificado aquí en el Reino Unido. Trabajo para el Sistema Nacional de Salud Público británico. Decidí crear este canal en español porque trabajando todo el día en inglés me di cuenta que me estaba desconectando de mi propia cultura y porque vi que hay mucha desinformación sobre nutrición en internet. Y yo quería ser una voz diferente con información basada en evidencia para el mundo de habla hispana. Lo que te voy a contar hoy es algo que veo repetirse semana a semana en mis pacientes y en mis diferentes consultas. Y me hubiera gustado que alguien le explicara a mi propia familia antes de una manera simple, sencilla y que se pueda entender. Primero lo básico, y te prometo que lo voy a hacer lo más simple que yo puedo. Antes de empezar, todo lo que te comparto aquí es con fines educativos. Si tienes dudas sobre tu caso y cosas específicas, consulta siempre con un profesional de salud. Existe algo que se llama sarcopenia. En términos prácticos, significa que tu cuerpo está perdiendo músculo. No porque seas floja, no porque no te muevas, sino porque en la segunda mitad de nuestras vidas, el cuerpo empieza a perder músculo de forma natural. Como ves en este gráfico, hay un rango entre personas. Algunas pierden músculo más lento y otras mucho más rápido. Y esa diferencia tiene mucho que ver con lo que comes. Aproximadamente hay una pérdida entre el 3 y 5% de músculo por década. Esto puede sonar pequeño, pero piénsalo así. Imagina una mujer que pesaba 70 kilos a los 50 años. Con el paso de los años, es probable que haya perdido entre 2 y 3 kilos de músculo en la báscula y esto puede seguir indicando 70 kilos, y es en la báscula o en la balanza. Pero lo que tenemos que entender es que lo que perdió en músculo lo ganó en grasa. Como ves aquí, el peso es el mismo en las 4 edades, pero el músculo baja y la grasa sube. El número en la báscula o en la balanza te puede mentir. Y cuando hablo de músculo, no estoy solo hablando de lo que ves en tus brazos o piernas. El músculo sostiene tu columna y esto protege tus articulaciones, mantiene tu postura. Hasta el corazón es un músculo, aunque
de un tipo diferente. Perder músculo no es solo perder fuerza en las manos, es perder el soporte de todo tu cuerpo. 1 kilo de músculo puede parecer poco, pero piénsalo. Es lo que te permite levantarte de una silla sin apoyarte en nada. Es lo que sostiene tu columna mientras caminas. Es lo que mantiene la fuerza en tus piernas para moverte con seguridad. Y es la diferencia entre subir las escaleras sola o necesitar que alguien te ayude. Y los estudios muestran que perder músculo casi duplica el riesgo de caerse. Y una caída a esta edad puede cambiar tu vida por completo. La paciente que te mencioné al inicio no estaba imaginándose las cosas. Su cuerpo realmente había cambiado. Y lo bueno es que hay algo concreto que se puede hacer al respecto. Y tiene todo que ver con lo que comes. Bien, entonces, ¿por qué pasa esto más rápido en algunas personas que en comparación a otras? En mi experiencia, hay 3 razones que veo constantemente. Y lo más importante es que las 3 tienen solución desde la alimentación. La primera razón, y la más común por lejos, es que no se está comiendo una suficiente cantidad de proteína. Cuando somos jóvenes, el cuerpo es muy eficiente utilizando la proteína que comemos para mantener y construir músculo. Pero cuando el cuerpo empieza a cambiar, esa eficiencia disminuye notablemente. Se necesita más proteína que antes para lograr el mismo efecto. Y muchas personas que veo en mi consulta no llegan a cumplir su demanda nutricional, incluyendo su demanda de proteína al día. No porque no quieran, sino porque el apetito disminuye y porque a veces cuesta más cocinar, sobre todo si una persona está sola. Ahora, ¿qué alimentos necesitas poner en tu plato? Tu músculo necesita proteína de calidad y hay un aminoácido en particular que activa directamente la construcción muscular. Se llama leucina. Los alimentos con mayor concentración de leucina son el huevo, el pollo, el pescado, el yogurt griego, el queso y la leche. Y también las legumbres como las lentejas, aunque con una menor concentración. Estos son los que más le interesan a tu músculo. Lo que yo le dije a esta paciente fue, antes que cambiar cualquier otra cosa, revisemos qué estás desayunando. Y cuando ella me describió su dieta, pude ver claramente que había un déficit de proteína. Uno de los momentos más importantes para obtener proteína en nuestro cuerpo es durante el desayuno. Si tu desayuno tiene muy poca proteína, tu músculo ya está empezando el día en desventaja. La segunda razón es menos conocida y por eso me parece especialmente importante explicarla bien. Existe algo que se llama inflamación crónica de bajo grado. La inflamación silenciosa o de bajo grado es una respuesta inmunitaria constante de baja intensidad que ocurre dentro de tu cuerpo sin que lo notes. No es la inflamación que sientes
cuando tienes una gripe o cuando tienes una infección. Esa aparece, el cuerpo la combate, pasa un tiempo y después esta baja. Esta inflamación silenciosa es diferente. No tiene síntomas claros, pero está ahí, trabajando en el fondo todo el tiempo y a veces ni se siente. Una de las cosas hace esta inflamación, hace incrementar la pérdida muscular. ¿Qué la causa? Varios hábitos que no son beneficiosos para tu salud, como el estrés crónico, el mal sueño y también la alimentación. Específicamente, el exceso de azúcar, los alimentos ultraprocesados, las harinas refinadas. Este conjunto alimenta esa inflamación silenciosa. Y hay alimentos que ayudan a reducir esta inflamación. Por ejemplo, el pescado azul, incluyendo a la sardina, rica en omega 3. También hay otros alimentos que podrían ayudar a causar ese efecto antiinflamatorio. El aceite de oliva extra virgen. Otros frutos adicionales son los frutos rojos, como las fresas, las frambuesas, los arándanos, porque tienen gran cantidad de polifenoles. Y eso ayuda a reducir esa inflamación. Aquí, en el Reino Unido, en las especialidades donde yo trabajo, algo que me llama mucho la atención es, es que frecuentemente yo veo clientes que comen relativamente poco y muchas veces lo que comen es de baja calidad nutricional. Y eso tiene un impacto directo en la velocidad con la que pierden el músculo. Los estudios están viendo una relación importante en esta área y aunque siempre se necesitan más investigaciones, lo que ya sabemos es suficiente para prestarle atención a este tema. Y la tercera razón, que es la que menos se habla y probablemente la más importante para muchas de las personas que me están viendo, es que con los años el apetito se va reduciendo. Las señales de hambre no son tan eficientes como lo eran antes. Estas se van apagando poco a poco y el cuerpo simplemente deja de pedir comida con la misma intensidad que lo hacía. No es un capricho, no es que no quiera comer, es algo fisiológico que está sucediendo por dentro. El problema es este. Cuando no comes suficiente, tu cuerpo entra en un modo de supervivencia. Y aquí hay algo importante que hay que entender. El cuerpo no puede guardar proteína como guarda la grasa. La grasa se almacena para después. La proteína no. Cada proteína en tu cuerpo está trabajando en este momento, creando defensas, manteniendo la funcionalidad de tus órganos. Piénsalo así. Cuando tu cuerpo necesita fabricar más células de defensa o reparar un tejido o simplemente mantener una función que necesita aminoácidos, que es la parte estructural de la proteína. Son los ladrillos con los que se construye esa pared de músculo. Y si no encuentra esos aminoácidos, esa estructura, la unidad más básica de la proteína, en la comida, el cuerpo directamente va a usar el músculo para poder obtener esos aminoácidos desde ahí. Tu propio músculo se convierte en la reserva de emergencia. Cuando estoy conversando con diferentes pacientes, me comentan que muchas veces reducen la cantidad de comida y se sienten cansados. Y realmente eso es lo que sucede. Y sobre todo, esto lo veo muy frecuentemente en personas que viven solas.
Cocinar para una persona es difícil. El apetito baja, las porciones se hacen cada vez más pequeñas y nadie lo nota porque nadie está mirando el plato. Una de las estrategias es comer pequeñas cantidades, pero incrementar el número de veces durante el día. El cuerpo necesita recibir esos nutrientes y proteína de forma constante para no seguir perdiendo músculo. Eso sí, si uno tiene una condición en la que está afectando el riñón o algunas condiciones como insuficiencia hepática, gota avanzada u otros trastornos metabólicos, los requerimientos de proteína son diferentes y es fundamental el acompañamiento continuo de un profesional de salud. Bien, ya vimos qué está pasando y por qué. Ahora, lo más importante, ¿qué se puede hacer al respecto? Hay algunas estrategias que se trabajan frecuentemente en la práctica y que suelen dar muy buenos resultados. Te voy a explicar tres. La primera estrategia tiene que ver con el desayuno. Uno de los enfoques más comunes es empezar el día con una fuente de proteína. Por ejemplo, un huevo, yogur natural o griego, queso fresco, avena con leche. Algo que la persona pueda tolerar bien y pueda incorporar de forma regular en su dieta. La segunda estrategia es incorporar snacks con contenido proteico durante las comidas. Opciones que funcionan bien. Un puñado de nueces o almendras, de preferencia molidas, para facilitar el consumo y la absorción. Además también un poco de yogur natural griego o una porción de queso, un huevo duro, un poco de atún, si es en lata para ti, es mucho más fácil, semilla de calabaza, una cucharadita de mantequilla de maní, siempre que no hay una alergia, por supuesto, y también un vaso de leche o una porción de queso cottage. Son acciones accesibles que si uno va consumiendo a lo largo va a tener un impacto significativo en el cuerpo y va a poder aumentar la ingesta de proteína. Y la tercera estrategia es especialmente útil para quienes sienten que el apetito se ha ido reduciendo. Y aquí es una combinación de pequeñas estrategias, de pequeñas ideas que van de la mano. Y el objetivo es aumentar la densidad nutricional y distribuir los alimentos o la ingesta de estos en pequeñas porciones a lo largo del día. La densidad nutricional significa obtener más nutrientes y más energía sin agrandar el plato. ¿Cómo se aplica esto? Por ejemplo, se puede añadir un huevo pochado o un huevo batido en una sopa, o también se puede incorporar leche o crema de leche en otro tipo de sopas, incluso en el puré, para aumentar las calorías y sin aumentar el volumen. También se puede agregar aceite de oliva en las ensaladas, incorporando una cucharada de leche de polvo en las sopas o en los purés o en los batidos. Esto aumenta significativamente el contenido proteico sin cambiar el sabor ni el volumen. También añadiendo queso rallado encima de los alimentos que suma una fuente de proteína y calorías. También se puede agregar una cantidad de aguacates en las comidas porque estos no aportan gran volumen y aportan una buena cantidad de nutrición. La idea es que el plato no cambie de tamaño, pero que el contenido nutricional y proteico aumente en combinación a comer más veces durante el día. Esto va a proporcionar al cuerpo recibir mayor cantidad de nutrientes y una mayor cantidad de proteína en forma constante sin necesidad de comer grandes volúmenes en una sola vez.
Quiero compartir algo contigo porque me importa que cada persona entienda lo que le están diciendo sobre su salud. Muchas de las personas que me están viendo son mujeres que viven en Estados Unidos, que llevan años fuera de su país, que van al médico y muchas veces se sienten que no les explican bien las cosas, ya sea por el idioma o por la terminología clínica o por el tiempo de la consulta. Y hay que ser honestos. A veces uno en su propio idioma encuentra difícil seguir la terminología clínica y entender todos esos términos médicos. Imagínense en otro idioma, con todo el estrés que ya implica una consulta médica. Lo que me importa que sepan es esto. Si alguien está en Estados Unidos y va a un hospital o una clínica y no se siente segura con el inglés o se siente abrumada con toda la información médica que está recibiendo, tiene derecho a pedir un intérprete. Es un derecho amparado por la ley federal en Estados Unidos. Todos los proveedores de salud que reciben fondos federales están obligados por ley a ofrecer este servicio y es completamente gratuito. No tiene ningún costo adicional pedir el intérprete. La traducción puede ser en persona, por teléfono o por video, dependiendo de las opciones disponibles. Y algo importante, pidan el intérprete con anticipación a la cita. Así, el proveedor puede hacer la logística necesaria con tiempo. Porque si van a pedir el intérprete el mismo día de la cita es más complicado. Porque a veces la diferencia entre sentir que está recibiendo una buena atención es simplemente haber podido hacer la pregunta correcta y haberse sentido escuchada. Y yo trabajo aquí en el Reino Unido con pacientes de muchos países. Y algo que he aprendido es que el idioma nunca debería de ser una barrera para recibir buena atención. Y si este video está siendo útil, los invito a suscribirse al canal. Cada semana se comparte información como esta, basada en evidencia y basada en lo que se ve en la práctica para el mundo de habla hispana. Cuéntenme en los comentarios desde qué país me están viendo. Me encantaría leerles. Y si hay algún tema que les gustaría que yo desarrollara, escríbenlo en comentarios también. Además, si la información fue útil, compártala. Porque a veces lo que alguien necesita para entender lo que le está pasando en su cuerpo es simplemente que alguien se lo explique con claridad. Hasta el próximo video.